En este vídeo vamos a ver dos casos de pacientes realmente interesantes que se realizaron un injerto de pelo. Estos dos casos son muy interesantes porque en uno de ellos el paciente obtuvo un buen resultado y en el otro no. Y si te estás planteando realizarte un injerto de pelo, este vídeo es oro, créeme. En este primer caso vamos a ver qué hizo Brett, un youtuber americano, para recuperar su pelo. Lo primero que comenta este youtuber es que usó masajes capilares y comenta cómo este tipo de masajes podrían detener el avance de la alopecia, y esto sencillamente no se puede afirmar. La evidencia que hay detrás de esto es nula o de una calidad pésima, por lo que no te recomiendo darte masajes capilares con el objeto de detener el avance de tu alopecia. Por otro lado, por lo que comenta Brett, parece que solo usó minoxidil y no usó finasteride oral, puesto que dice que usó un tratamiento tópico, aunque es posible que usara finasteride tópico, aunque si este es el caso habría sido mejor empezar usando finasteride oral y luego pasar a usar finasteride tópico. Sabemos que el primer año con el tratamiento es el más importante, el año en el que conseguiremos los mejores resultados, y en este sentido la ciencia apunta a que el uso de finasteride tópico tiene más sentido tras pasar el primer año usando finasteride oral, con el objeto de mantener los resultados conseguidos con la versión oral del fármaco. En esta imagen podemos ver el estado capilar de Brett en enero de 2017 y parece que tenía un grado 2 en la escala de Norwood-Hamilton, y en esta siguiente imagen tomada en enero de 2019, justo 2 años después, parece que su alopecia se estabilizó. Y aquí podemos ver el estado capilar de Brett a marzo de 2022 y parece como incluso consiguió mejorar ligeramente su estado capilar. Y quizás podríamos decir que pasó a tener una alopecia de grado 1,5 en la escala Norwood-Hamilton. Como vemos, sí que parece que consiguió estabilizar su alopecia, por lo que seguramente usó el formato tópico de minoxidil combinado con finasteride, aunque por desgracia no aclara en su vídeo qué compuesto usó exactamente en esta formulación tópica, pero todo apunta a que usó esta formulación de un conocido fabricante americano. Y al cabo de unos meses de explicar cómo consiguió detener su alopecia, Brett se hizo un injerto capilar. Aquí tenemos el planteamiento del injerto, donde claramente se ve cómo optó por tener una línea frontal prácticamente recta. Y aquí tenemos el estado de Brett un año después de realizarse el injerto. Personalmente creo que partía con un estado capilar muy bueno. Como digo, tenía un Norwood 1,5 más o menos, y no me convence del todo la línea frontal completamente recta que le ha quedado tras el injerto, que me recuerda a la de un muñeco, pero para gustos colores. Para mí, un injerto que trata de conseguir una línea frontal lo más natural posible siempre se ve mejor que una línea completamente recta, y esto se acentúa más con la edad. Pero bueno, al margen de varias cosas que apunta Brett que le habría gustado saber antes de realizarse el injerto, con algunos tips para dormir mejor tras el injerto y cómo eliminar las costras, su caso ha sido bastante bueno. Y algo capital que debes saber es que antes de realizarte un injerto de pelo debes haber estabilizado tu alopecia, porque de lo contrario la supervivencia de los folículos injertados no será óptima y no conseguirás el mejor resultado posible. Para estabilizar tu alopecia, siempre que tengas una alopecia androgénica, claro está, la más común de todas, debes seguir un tratamiento antiandrogénico como finasteride o dutasteride. La alopecia androgénica está causada principalmente por dos factores: la cantidad de DHT que tienes en tu cuerpo y en particular en tu cuero cabelludo, y la sensibilidad de tus folículos a la DHT. Tanto finasteride como dutasteride son efectivos reduciendo la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. Minoxidil por sí solo no hará nada por reducir tus niveles de DHT, por lo que si quieres detener el avance de tu alopecia, debes sí o sí usar un tratamiento antiandrogénico como finasteride o dutasteride. Además, si no has estabilizado tu alopecia, esta seguirá avanzando, tanto si te haces un injerto como si no. Y sobre todo, si el injerto lo realizas en la zona frontal, puedes quedar con una estética muy rara, teniendo pelo en la primera línea y teniendo calvas justo detrás. A continuación vamos a ver el caso de un paciente que hizo lo que, por desgracia, muchos piensan que es la clave para recuperar el pelo sin tener que usar medicación. Es decir, se realizó un injerto de pelo sin detener el avance de su alopecia y tampoco utilizó finasteride inmediatamente después de realizarse el injerto.
Pero antes quería comentarte que he conseguido un descuento del 10% para los suscriptores del canal en la farmacia Angulo, una farmacia española con licencia para vender minoxidil. En la descripción del vídeo podrás ver los diferentes productos de minoxidil que ofrece esta farmacia, y si usas el código FutureVegan antes de realizar el pago obtendrás un 10% de descuento. Personalmente alterno minoxidil de la marca Viñas y Normopil y siempre recomiendo el formato más grande para ahorrar algo de dinero. Eso sí, si eres alérgico a propilenglicol puedes usar Regaxidil o Regaine que no contienen este excipiente. Y si vives en los Estados Unidos o tienes acceso a Amazon.com podrás encontrar diferentes productos de minoxidil en mi página de Amazon. Te dejo el link en la descripción. Aquí tenemos el estado capilar de este paciente un año después de la cirugía. Como vemos, quedó bastante bien y además jugaba mucho con ese peinado hacia adelante y era prácticamente imposible pensar que esta persona tuviera alopecia. Y a pesar de que quedó muy contento con el resultado tras este primer año, a medida que iba pasando el tiempo seguía perdiendo pelo, hasta pasar a desarrollar lo que podríamos denominar como una alopecia difusa, salvo por la parte frontal donde conservaba gran parte del pelo injertado. Y tras darse cuenta de que estaba perdiendo pelo a pasos agigantados, por fin se decidió a usar finasteride, pero por desgracia en su caso ya era demasiado tarde. Sí, esta vez consiguió estabilizar su alopecia, pero no consiguió recuperar casi nada del pelo perdido. En esta imagen podemos ver cómo quedó la parte superior de la cabeza de esta persona a noviembre de 2022. Aquí se puede apreciar claramente cómo conserva bastante pelo la línea frontal, pero justo detrás de la línea frontal presenta una pérdida de pelo muy importante. Y aquí podemos ver cómo quedó su zona donante. Vemos cómo, aparte de verse muchos white dots o las cicatrices derivadas del punch o el aparato que se utilizó en la extracción, el patrón de extracción no fue bueno e incluso parece que este paciente tuviera una cicatriz derivada de una cirugía foot o la tira, ¿no? Aparte de las mini cicatrices del punch. Vamos, un auténtico desastre. Y es que, como digo, esta persona decidió realizarse el injerto en Turquía y se hizo una mega sesión de más de 3.000 unidades foliculares en un solo día. Y como vemos, el patrón de extracción no fue lo más regular posible. La extracción se centró en ciertas zonas que ahora han quedado despobladas. Incluso uno podría pensar que el método utilizado fue el foot o la tira en vez del FUE, pero no, fue un FUE realizado a desgana y de aquella manera. Y al final, este paciente, justo una semana después de tomarse esta imagen, decidió raparse el pelo y dar su caso por perdido. Me gustaría que te quedaras de este vídeo con varias ideas claras que deberían ayudarte sobremanera si estás pensando en realizarte un injerto de pelo. Primero, antes de realizarte un injerto de pelo, si tienes alopecia androgénica, debes seguir sí o sí un tratamiento antiandrogénico como finasteride o utasteride. No solo debes estabilizar tu alopecia antes de realizarte el injerto, también debes seguir el tratamiento post-cirugía para conseguir la mayor supervivencia y el mejor resultado posible. Por otro lado, si te vas a realizar un injerto, debes pensar seriamente en qué diseño quieres realizarte. Si te gusta el look de un muñeco y no te importa tener una línea recta cuando tengas 60 años o más, adelante. Pero en mi caso particular priorizaría la naturalidad y lo que mejor se adapte a mi tipo de cara. En este sentido, ir a una clínica buena con un buen doctor es realmente importante, no solo porque te podrán aconsejar mejor qué diseño se adapta mejor a tu caso, sino porque también evitarán realizar mega sesiones y tratarán mejor tu zona donante. Algo que es capital, sobre todo si quieres llevar un corte degradado o rapado en la zona donante. A veces lo barato puede salirte muy caro. No elijas la clínica más barata posible. Si ahora no te lo puedes permitir, ahorra para operarte con un doctor que tenga cientos de casos de éxito de pacientes con alopecias parecidas a la tuya. Además, procura elegir un doctor que tenga publicados sus casos en YouTube o en foros conocidos y evita elegir un doctor solo porque te suene su nombre o porque sea conocido en las redes sociales. Tienes que priorizar que este doctor tenga cientos o decenas de casos exitosos publicados en las redes sociales de pacientes que partían con alopecias parecidas a la tuya. Si en tu caso tienes una alopecia localizada en la zona de las entradas y quieres saber cuál es el mejor tratamiento para este tipo de alopecia, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.